Sí, bienvenida a La Decana y toda la región de Puno le escucha. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por el espacio y nuevamente empezar lamentando, ¿no? Toda mi solidaridad a las personas que han perdido un familiar el día de ayer y nuevamente todo mi repudio también a las autoridades que esperan de brazos cruzados a que esto se solucione con violencia cuando no va a ocurrir así. Ajá. Sigrid, ¿por qué ocurren estas situaciones tan trágicas en el país? No solamente en Puno, sino también en varias regiones del país. Entonces, acusar de violentistas o asusadores, o sea que esto se repliega, se reduce a tan simples palabras de que esto es asusado, de que son violentistas, son no sé, vándalos, o sea, se reduce a esa tan simple explicación. Sí, yo lamento las declaraciones del gabinete y en particular del premier Otárola el día de ayer en conferencia de prensa, en donde además la presidenta o la señora Dina Boluarte brilló por su ausencia. Y lo lamento porque él dijo algo que creo que se ha quedado mucho en lo que correspondería al análisis de estos políticos que creen que la violencia soluciona las cosas. Él dijo de que no va a permitir que los manifestantes de Puno lleguen a Lima, justificando de esa manera la violencia y normalizando el hecho de que en Lima las personas tienen derechos, pero en Puno que mueran. Y yo la verdad no puedo estar más, no solo disconforme, molesta, triste por estas declaraciones, sino que además empata con que el día de hoy se va a discutir en el Congreso un voto de confianza que no podemos dar a un gabinete manchado de sangre. Ahora, bueno, eso podemos entender por parte tuya, mi estimada Sigrid, pero ¿qué de las demás bancadas? ¿Qué están hablando? ¿Cuál es el rumor? ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es el temperamento en este instante, a estas horas de la mañana? Yo creo que la bancada, el movimiento, el partido político que sostiene este gobierno ahora es el fujimorismo. Creo que estamos viviendo lo que hubiéramos vivido si hubiera ganado Keiko Fujimori, ¿no? La violencia, el desconocimiento de que Perú es más que solo la capital, y sí lamento que hayan bancadas de derecha que son las únicas que sostengan y que vayan eventualmente a apoyar el voto de confianza el día de hoy. He escuchado también a algunos congresistas decir que ni siquiera debiera llevarse a cabo la sesión, es decir, hay una posibilidad de que se suspenda ese voto de investidura, seguramente por temor, ¿no? Por temor a que se pierda, por temor a que se mezcle con los actos del día de ayer, pero sí creo que más allá de un cálculo político, este gabinete está manchado de sangre, como bien mencionas, desde hace ya por lo menos un mes, un poco más, y lo que hemos visto es, en otras regiones, tampoco se está permitiendo que personas que están protestando, sin duda, en algunos casos de manera menos pacífica, en algunos casos con violencia, pero existe un marco, un Estado, una ley que permite sancionar en algunos excesos, en algunos casos, este tipo de conductas. No se trata, sin embargo, de que vamos a mandar a matar o a enfrentar a peruanos contra peruanos. Esa es la parte que más nos indigna, y que no hayan, como bien se dice, mesas de diálogo, que no haya una viabilidad para lo que las personas están pidiendo, que sin duda es un adelanto de elecciones, es que renuncie la presidenta, que yo creo que debía haber renunciado ya hace rato, ayer, pero sino que también son problemas a diario que vienen acumulándose y que las personas también reflejan su impotencia al salir a manifestarse con todo derecho. Sigrid, ¿lo que estamos viviendo ahora es una democracia o es una dictadura? Mira, yo creo que estamos justamente en un cambio de lo que tendría o podría haber sido una democracia, y creo que este tipo de acciones solo nos llevan a pensar de que estamos hablando de un régimen autoritario sostenido en el militarismo. No, es básicamente una militarización del país. Quien te habla ya ha presentado medidas cautelares, en fin, medidas frente al toque de queda, frente al estado de emergencia, porque sentimos que más allá del orden, lo que promueven ese tipo de regímenes de excepción que ya han sido planteados por el gobierno de la señora Boluarte, es simplemente violencia, levantemos o suspendamos los derechos, las libertades, y que esto se va a solucionar a bala y sangre. Y eso claro. no puede ser la lógica. Ahora, la solución que se ha estado planteando antes de las muertes era que el gobierno pueda
no canalizar puentes de diálogo, no pueda atender de alguna manera algún espacio de diálogo. Después de estas muertes, ¿cuál es la solución, Sigrid, por favor? Porque ya se están la escalada de la violencia aquí en la región de Puno va a continuar, ¿no? Me parece, porque la gente está muy, muy enardecida. Entendemos de que está mal, ¿no es cierto?, la violencia, ¿no?, de parte de algunos vándalos que se infiltran, ¿no?, en unas manifestaciones. Eso es totalmente reprochable y condenable. Tampoco podemos generalizar que los manifestantes son los vándalos. No, hay vándalos que se infiltran, sí, ¿no? A veces no lo sabemos intencionalmente, ternas, etcétera, etcétera, como se ha estado hablando y como hay imágenes, etcétera, pero matar a las personas, asesinarlas, no de un tiro en la cabeza como hay y como está ocurriendo, ¿cuál sería la solución después de estos sangrientos sucesos? Sí, eso es importante mencionarlo, ¿no? El reporte del Ministerio de Salud del día de ayer da cuenta que las personas están siendo asesinadas, tiros a la cabeza, perforaciones del pulmón, incluso se está tratando de investigar qué tipo de proyectiles está usando la policía contra manifestantes y sin duda contra infiltrados que en algún momento puedan generar estos desmanes, este tipo de acciones que no representan, ¿no?, el conjunto de la protesta o del descontento. Y en ese sentido sí considero que existe, como decía, una serie de delitos, hay un código penal, hay, ¿no?, formas de lidiar con este tipo de actos que sí, sin duda, son violación a la propiedad privada, etcétera, pero no puede transgredirse ese marco legal para de frente ir a matar a las personas. Yo hago un llamado, sin duda, a que quienes creen que el camino a la violencia va a poder visibilizar las demandas de la protesta puedan más bien pasar a este tipo de convocatorias como sé que ya las hay, ¿no?, cacerolazos, vigilias. Entiendo que para el día de hoy también en la ciudad de Puno y Juliaca se están convocando a manifestaciones pacíficas, pero sí considero que la solución o en ningún caso puede estar justificado el matar a personas, porque además se ha salido de control el propio Estado, la propia autoridad no puede tener control por sobre las multitudes y por ello decide además acabar con la vida de las personas. Yo creo que no va a haber diálogo, sinceramente, mientras esté la señora Dina Boluarte dirigiendo esto. El día de ayer además se ha notado su ausencia, pareciera que se escondió y dejó al premier hablando solo, y yo creo que no puede haber diálogo mientras estén matando a compatriotas a nivel nacional y en particular en el sur de nuestro país. Uno no puede exigir diálogo y paz con una pistola apuntada al cuerpo de quienes quieren conversar con las autoridades. Entonces yo creo que ahí también hay una reflexión y creo que las autoridades de ahora no dan para más, no están dando la talla. Excelente. Yo esperaría que el pleno de hoy se suspenda y que en todo caso, si hemos de votar, el voto de confianza sea negativo, ¿no? No podemos darle la confianza a quien amenaza con armas de fuego a los ciudadanos.